¿Cuánto les preocupa la iluminación de su cuadra o de su barrio? ¿Están al tanto de los cambios que vienen implementándose en el alumbrado público de Montevideo? Desde fines del año pasado, la Intendencia está modernizando toda la red de la ciudad con la colocación de luminarias LED que implican mayor eficiencia energética y más luz que las tradicionales, por ejemplo, las de gas de mercurio. El objetivo es que sobre fin de año todas las columnas, todos los cables hayan pasado a esa tecnología. Pero además de la mejora en eficiencia y calidad, la comuna busca extender la red para que llegue a nuevas áreas de la ciudad, entre ellas todos los asentamientos del departamento para fines de este año. Vamos a conocer, a propósito de esta transformación, estamos con el arquitecto Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano en la Intendencia de Montevideo. Arquitecto Delgado, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Empiezo preguntándole por el tema de fondo, por la tecnología, ¿no? Le pido que recordemos las diferencias, las características que tiene la iluminación LED, sus ventajas por sobre la tradicional. Bien, bueno, Montevideo se ilumina, se basa fundamentalmente en el recambio y la ampliación de la red lumínica en tecnología LED. Forma parte de la política de Montevideo más verde y supone, como bien decías, un cambio importante en la cotidianidad, en la forma en la cual vivimos la ciudad. Es un cambio de la iluminación de la ciudad y el departamento. Enseguida me interesa que vayamos a esos cambios y cómo se los va a ir llevando a cabo. Pero me parecía bueno recordar de qué estamos hablando, qué es esto de LED, ¿no? La tecnología LED es un tipo de iluminación que viene de las siglas LED en inglés, y si bien es una tecnología que hace muchos años que se viene, no nace recientemente, pero hace 10 años más o menos genera un cambio tecnológico que habilita que se pueda usar para iluminación de nuestras casas y de la ciudad. A partir de ese cambio reciente es que se puede apostar a su introducción masiva en alumbrado público, y ahí las ventajas son que tiene una mayor luminancia y tiene un menor consumo, además de que da un color de iluminación, o sea, refleja mejor los colores, y además de tener una mayor vida útil, habilita un mejor control de la luz. Es, por ejemplo, dimerizable y es fácilmente asociable a instalaciones de inteligencia de los objetos, que permite su control y monitoreo. Así que, a ver, repaso. Por un lado, mayor eficiencia energética. ¿De qué orden? ¿Cuánto es que se ahorra en LED en comparación con una iluminación similar de la tecnología anterior, de la tradicional? Para que tengas una idea, la Intendencia paga su cuenta de luz por iluminación ronda anualmente los 600 millones de pesos. 15 millones de dólares cuesta iluminar el departamento de Montevideo. Cuando hayamos completado este cambio, vamos a estar pagando cerca de la mitad de ese dinero. O sea que el consumo en kilowatt-hora pasará a la mitad de lo que estábamos consumiendo antes del cambio de... ¿Pasará a la mitad pese a que se habrán agregado más puntos de iluminación? Correcto, es así. Ajá, bien. Así que ahí tenemos una idea por el lado de la eficiencia energética. Por otro lado, decía usted, ilumina más. ¿Cómo podemos reflejar eso? La luminancia, que es la unidad en la cual se mide el flujo luminoso, los lúmenes, son para la misma cantidad de potencia mayores, pero además la tecnología LED permite conducir mejor las pérdidas del flujo luminoso de las otras tecnologías. Digámoslo así, para una cantidad de energía hay más iluminación y esa cantidad de lúmenes, esa cantidad de luminosidad a su vez se conduce mejor y se aprovecha mejor, por lo cual
es tan revolucionario. Agrega usted, por otra parte, es dimerizable. Eso quiere decir que se puede cambiar la intensidad justamente con facilidad. Y esto se puede hacer a su vez a distancia, ¿no? Se telegestiona la iluminación. Correcto. No es la única tecnología dimerizable. Las luces incandescentes que estamos dejando de usar en nuestros hogares también lo es, pero para iluminar la ciudad nunca fue apropiada por el alto consumo que tenía. Las tecnologías aplicadas en la iluminación de la ciudad son, al igual que los tubos fluorescentes que usábamos antes, imposibles de dimerizar. En cambio, la iluminación LED sí lo es, por lo cual podemos aplicar a lo largo de la noche diferentes niveles de iluminación, y también en diferentes zonas de la ciudad y el departamento podemos aplicar diferentes flujos lumínicos. Al estar esta nueva red de iluminación interconectada a través de tecnología Internet of Things, Internet de las Cosas, y vinculado a un servidor que está en la intendencia, podemos no solamente monitorear, o sea, saber cuándo se interrumpe el servicio de una luminaria o de una calle, sino también manejarla. Podemos hacer que ilumine más o menos cada una de las puestas del alumbrado motorizo. Bien, creo que queda presentada, entre comillas, la tecnología LED para iluminación en el alumbrado público. Volveremos sobre algunos de estos puntos más tarde. Pero aterricemos ahora sí en Montevideo. La instalación de luminarias LED viene dándose desde hace años en todo el país, tanto por intendencias como por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en carreteras, en rutas. Y acá en la capital en particular también tiene sus antecedentes. Recuerdo, por ejemplo, repasando archivo, que en el periodo de gobierno de Ana Olivera se instalaron los primeros focos de este tipo en 18 de julio, en la explanada de la Universidad de la República y en otros espacios. Bueno, y se continuó luego, ¿no? Ha ido avanzándose, y hoy, por ejemplo, tenemos, no sé, todo 18 de julio desde Plaza Independencia, Boulevard Artigas con luces LED. El proceso continuó en la administración de Daniel Martínez y ahí se topó con algunos inconvenientes. ¿Con qué panorama asumió la administración la de Carolina Cose? ¿Qué estaba pasando? Cuando comenzamos, nos tocó, por un lado, un trabajo difícil, destrabar algunos asuntos que venían arrastrándose. También recordar que por la pandemia hubo impactos varios en el mercado de unos metales específicos que se usan para fabricar estas luminarias. La logística del mundo también se vio trastocada, por lo cual se venían arrastrando dificultades y atrasos en la colocación. Logramos encaminar ese proceso, logramos llegar a los acuerdos con la empresa para lograr superar los desfasajes por esos atrasos, y nos tocó la parte buena, que es ponerla en funcionamiento, ejecutarla, lo cual también es una tarea muy, muy demandante. A ver, para los oyentes, por las dudas, para recordar hechos que en su momento fueron noticia y después, claro, capaz que los olvidamos. En la administración de Daniel Martínez se abrió el camino para que hubiera un salto en esta materia con la adquisición de 70.000 lámparas LED que hubiesen permitido modernizar casi el 80% de la red de alumbrado público. Pero aquel proceso de compra se demoró muchísimo, fue muy polémico, hubo impugnaciones. Lo cierto es que la adjudicación se hizo sobre el final de la administración Martínez, ¿no? Correcto, es así, se adjudicó en el 2020. Ajá. Y otro dato para chequear con usted, veía el informe del Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre alumbrado público para enero de 2020, o sea, antes de que se instalara la administración Cose, obviamente. Ahí se decía que solo el 2% de las luminarias de Montevideo tenía tecnología eficiente. Es posible, sí, no tengo presente ese informe, es posible. Como te decía, nos tocó la parte del trabajo, la parte de arreglar, enderezar los caminos y poner
en funcionamiento ese ambicioso proyecto, que estamos ahora ya superando 50.000 de esas 70.000 que mencionaba. Ahí está. Esa era la pregunta que iba a hacer a continuación. ¿Cuánto se avanzó con aquellas 70.000? Usted dice, se colocaron 50.000. Sí, y a final de este año vamos a estar completando esa licitación que viene bien encaminada. Bueno, a esa compra que quedó de la administración anterior se le suman nuevas licitaciones para seguir comprando lámparas LED y llegar, ese es el objetivo, al 100% LED en el alumbrado público en este periodo. ¿Es así? Así es. Montevideo cuenta más o menos con 100.000 puestas de alumbrado público, las 70.000 que mencionábamos antes, más algunas que ya venimos colocando, son las que iluminan los barrios, las calles barriales de Montevideo. Hay 15.000 en avenidas que estaremos recambiando a partir de la licitación publicada la semana pasada y que dio origen al anuncio de la intendenta de Montevideo Se Ilumina, que ahora pasaremos a detallar. No solamente abarca el recambio de avenidas, sino también la colocación de puestas nuevas. Luego hay más o menos 10.000 en espacios públicos y en áreas rurales, y por último estamos agregando luz donde no la hay para completar los 100.000. Ahí está. Y vayamos entonces, ahora sí, al plan de alumbrado público de esta administración. Ese que usted recordaba se denomina Montevideo Se Ilumina. Se presentó a fines del año pasado e incluye 4 acciones principales, según está descrito en la página web. 1, sustitución masiva de luminarias barriales con tecnología LED. 2, extensión de la iluminación a nuevas áreas. 3, recuperación de plazas y parques a través de obras en conjunto con iluminación. Y 4, iluminación eficiente de avenidas y ramblas. Este es el esqueleto. A ver, ¿qué añade usted en este sentido? Correcto, el esqueleto, eso es el esquema. La semana pasada anunciábamos la publicación de la licitación que va a permitir el recambio LED de las avenidas. Todos estamos viviendo en este momento, los habitantes del departamento, el recambio de las calles barriales y algunas calles interconectores barriales que son de mayor porte, pero cuando venimos trabajando justamente al principio de esta administración, la intendenta nos consultaba sobre la licitación que recién comentábamos y la siguiente pregunta fue, bien, ¿y las avenidas? Y nos pusimos a trabajar en las avenidas. Ya hay avenidas que tienen iluminación LED, ¿no? Sí, las que mencionabas puntualmente, se cambió 18 de julio, también 8 de octubre, en el tramo comercial ya lo cambiamos nosotros, pero este programa va a permitir cambiar las 14.000, todas las luminarias de las 44 avenidas del departamento. Nos indicó la intendenta, vamos a por todo para poder pegar el salto y acercarnos ya fuertemente al 100%. Sí, y la Rambla también, ¿no? La licitación corresponde a la Rambla incluso. Sí, esa fue una preocupación muy específica. La Rambla es nuestra principal espacio público, también es un gran conector de transporte, y la Rambla será totalmente cambiada también a LED, con lo cual vamos a contar con esta alta calidad de iluminación también en nuestro espacio público principal. Bueno, entonces hablamos de los 4 puntos, de los 4 capítulos que incluye este plan Montevideo Se Ilumina. Usted ya se refirió a la sustitución de luminarias actuales, 84.000 recambios. Veamos lo de la extensión a nuevas áreas, 5.000 nuevas luminarias. ¿Ahí de qué se está hablando? De vuelta, en esas conversaciones la intendenta nos preguntaba, ¿y dónde falta? ¿Cuánto nos falta para completar? La respuesta fue, Montevideo tiene un parque interesante, a nivel regional destacado de alumbrado público, pero es verdad que hay áreas del departamento que no tienen luz, que les falta luz. Y el foco fue los asentamientos. Hay muchos asentamientos que tienen iluminación, pero hay algunos que no,
y la indicación fue cubramos todas las necesidades de alumbrado de los asentamientos. Y por eso esta extensión, llevar luz a donde hoy no la hay, tiene como principal componente, más de la mitad de las puestas van a ir a asentamientos de la ciudad de Montevideo para que no haya ningún asentamiento con esa necesidad sin atender. El proceso de trabajo para poder definir los proyectos de estas nuevos puntos de luz fue realizado de forma participativa, fue un proceso que evaluamos muy positivamente. Trabajamos primero en la propia Intendencia, convocando a todos los consejos vecinales, las comisiones de obras, las comisiones de asentamiento y tal, en una actividad de taller muy amplia en la cual presentamos lo que era, según nuestro relevamiento, lo que había que hacer, y lo pusimos a consideración para que se criticara, complementara y ampliara. Y ese trabajo lo terminamos llevando a cada uno de los centros comunales zonales de la ciudad para poner a consideración de vecinos y vecinas. Entonces llegamos a un set de proyectos que es el que estamos poniendo en obra hoy. Hoy estamos en los asentamientos Pérez Curri y Da Vinci, y el próximo mes estaríamos arrancando en Casabó, La Abeja, 19 de marzo y Torreón. A ver, en los asentamientos en particular, ¿qué necesidades detectaron en cuanto al alumbrado? Los asentamientos son muchos, con ciudad nueva, y por su forma de crecimiento, las infraestructuras no fueron ejecutadas en su amplia mayoría de forma planificada. Eso requiere que los equipos de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, que quien lidera este programa de Montevideo Se Ilumina, y que lo pone en práctica, tengan que hacer relevamientos y trabajar codo a codo con los vecinos para pensar cada uno de las calles, cada uno de los pasajes y los espacios públicos de los asentamientos, qué necesidades de iluminación tiene y cómo atenderlos. Ajá. ¿Y cuánto pesó el factor seguridad para elegir dónde se instalaba este tipo de iluminación? La seguridad es un tema muy instalado en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y la iluminación es un factor que permite trabajar cuestiones de seguridad. La gente se siente más segura cuando ve lo que ocurre, cuando la calle está iluminada y los ojos de vecinos y vecinas están en la calle y pueden ver lo que ocurre, la sensación de seguridad mejora, y la posibilidad de actuar, de que actúe los que están encargados de la seguridad del Ministerio del Interior, mejora. Lo mismo vale en los asentamientos que en otros barrios de la ciudad. Mejor luz quiere decir nos lleva a más seguridad. Bien, y para terminar de repasar los 4 capítulos del plan a los que aludíamos recién, le pregunto por la parte de plazas y parques. Allí lo que se anuncia es una combinación de obras más iluminación. ¿Cómo es? Correcto. A ver, por un lado tenemos espacios públicos tradicionales, consolidados, que están, al igual que las avenidas y al igual que las calles de los barrios, con tecnología anterior, de mercurio o de sodio, y con este programa vamos a poder generar una institución grande en parques icónicos como el Jardín Botánico, un sector del Prado, el Parque Rivera, el Parque Barofio, un sector del Parque Rodó y la nueva ampliación de Villa Dolores. Pero no solamente estamos trabajando en esos grandes parques, también de vuelta en base a trabajos participativos con vecinos y vecinas, con consejos vecinales y demás, instalamos, hacemos cambios en otros espacios públicos barriales, y por último, como parte del programa de Áreas Liberadas, que trabaja temas de basurales en cuencas de arroyos de la ciudad, también estamos generando, asociados a nuevos espacios públicos, iluminación nueva. A ver, tengo acá cantidad de mensajes de oyentes, como se imaginará, pero elijo de Eduardo, que se refiere a la Plaza de la Bandera. Dice que es una boca de lobos. La Plaza de la Bandera es una de las
de las plazas que surgió en estas dinámicas participativas a las que refería antes, y estamos priorizándola para poder atenderla, ojalá que sea. El cronograma, dice usted, culmina en este periodo. Extensión de iluminación, este programa termina a final de este año, y al final de este año vamos a tener todos los asentamientos iluminados y un avance significativo en los espacios públicos y calles barriales. Nos va a quedar para el año que viene una cantidad menor que iremos atendiendo para poder llegar al final del periodo con 100% de iluminación LED en la ciudad de Montevideo. Uh-huh. Ahora vamos a profundizar en algunas de estas líneas que acaban de mencionarse y vamos a dar cabida a preguntas de oyentes que han ido llegando, pero termino esta parte preguntándole, en la medida que ya hubo esa otra compra de 70.000 lámparas LED que viene de la administración anterior y que era por $25 millones, ¿cuál es la inversión que está realizando la Intendencia en este plan, el propio de la administración COSE? En Montevideo se ilumina, agrega a la cifra que planteabas antes, trabajo por 16 millones más, además de que estamos en los hechos ejecutando los 26 millones que mencionabas. O sea, en esta administración vamos a estar superando los $40 millones de inversión en alumbrado público, gran parte de ello pagado por la reducción de la cuenta de UTE que recién mencionaba, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en todos los departamentos del país, bueno, y también eventualmente en rutas cuando se ha ido por este camino, ¿no? La sustitución de tecnología de iluminación, entre comillas, se paga sola. Ese es el gran argumento. Ha habido empresas incluso que han promovido estos recambios con ese motivo, con ese gran gancho. Efectivamente ocurre así. En el caso de este plan de la Intendencia, ¿cómo está previsto que se cubra la inversión? Los programas de sustitución de avenidas y de calles barriales se basan en ese esquema, no así la instalación de nuevas luminarias ni los cambios en parques y plazas, donde el cambio no solamente es de la lámpara, digamos, sino también implica la postación, el poste y otros temas de la instalación física. Está bien, esa observación está buena. Una cosa es cambiar lámparas, ¿no? Sustituir lámparas del sistema tradicional, por ejemplo, las de gas de mercurio por luminarias LED. Eso es lo que, entre comillas, se paga solo, se paga con el ahorro que se va produciendo en el correr del tiempo. Lo que pasa es que hay otras de estas obras, otros de estos puntos de este plan que implican agregar luminarias, agregar puntos de iluminación. Ahí no hay recambios, digamos, y además implica, incluso decía usted, en otros casos, cambiar el tipo de soporte de la luz, las columnas, etcétera. ¿Cómo es esto? Correcto. Por ejemplo, en las plazas y parques estamos acostumbrados a la lámpara, que es un globo, el globo blanco. Uh-huh. Bueno, ese globo blanco no solamente se cambia la bombita que está dentro, sino se cambia el artefacto entero, inclusive su pie, el poste. El globo blanco es parte de un paradigma anterior de iluminación, porque pierde mucha luz hacia el firmamento. Ahí está. Esa es una de las diferencias que se está notando en general en Uruguay, bueno, y en el mundo, con los cambios que están ocurriendo en el alumbrado público, ¿no? Estábamos acostumbrados a luminarias que, entre comillas, tiraban luz para todos lados, ¿no? Para abajo, pero también para arriba, y para arriba probablemente de manera innecesaria. Ahora se opta por este otro esquema que ilumina, entre comillas, hacia abajo. Correcto. La iluminación hacia abajo evita la contaminación del firmamento. Las ciudades, cuando están mal iluminadas, generan un aclaramiento de la noche. El cielo está lleno de partículas que son invisibles, pero que hacen que la luz rebote y haga que el firmamento se aclare y que podamos ver, por ejemplo, menos estrellas. Entonces, todos los manuales de sustentabilidad indican que la iluminación debe evitar
dirigirse hacia arriba, porque por un lado se pierde eficiencia, se pierde energía, que podría aprovecharse si se ilumina para abajo, pero además contamina. Estamos con el arquitecto Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Estamos conociendo cómo es este plan que está en marcha, este plan de Montevideo se ilumina, y estamos consultándole por algunos detalles, por algunas dudas, por algunas incluso discrepancias que aparecen en mensajes de los oyentes. Enseguida volvemos. Muchas preguntas. Ejemplo, Rubén dice, le pueden preguntar al entrevistado si en la licitación solicitan que las luces no sean generadoras de ruido eléctrico. Y acá aparece otro concepto todavía, ¿no? Ruido eléctrico. Bueno, queda anotada, ya volvemos. Montevideo está pasando por un salto en su alumbrado público, en cantidad y en calidad. Desde fines del año pasado, la Intendencia viene modernizando la red de la ciudad con la colocación de equipamiento LED, que implica mayor eficiencia energética, más iluminación y también posibilidades de control a distancia. El objetivo es que sobre fin de año todas las luces de la ciudad tengan ya esta tecnología. Y está previsto además la extensión a áreas que hasta ahora no cuentan con alumbrado, por ejemplo, los asentamientos. ¿De qué se trata? Ese es el tema con el arquitecto Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano en la Intendencia de Montevideo. Arquitecto Delgado, antes de retomar, la pregunta a propósito de objetivos, ¿no? Aparecieron mencionados a lo largo de la primera parte de la entrevista, pero le pregunto ahora, en resumen, ¿qué es lo que se busca con este plan? Por ejemplo, yo que sé, hace un rato hablábamos de seguridad, cuidar o contribuir a la seguridad pública. ¿Pero qué más? Montevideo se ilumina es parte de la política de Montevideo Más Verde. Y en esa línea, Dios es mayor sustentabilidad, en todas sus acepciones, más seguridad, como decías, también una ciudad más igualitaria y también, y es fundamental, más disfrutable. Los espacios públicos pasaron, gracias a la desgracia de la pandemia, a ser nuevamente valoradas, revalorados y poder aprovecharlos lo mejor posible es un objetivo importante de esta administración, y la iluminación lo habilita. Cuando tenemos buena luz podemos jugar afuera, podemos hacer deportes durante más tiempo, podemos aprovechar las instalaciones mejor, y también podemos tener actividades antes impensadas, como leer de noche en un parque y demás. Así que los objetivos, en resumen, más sustentable, por menor consumo y por capacidad de monitoreo de su impacto y demás, más seguridad, más igualitaria. Y más igualitaria, me voy a parar un momento también ahí. Cuando hayamos terminado este programa, la ciudad será un poquito más justa, porque la tecnología LED es la misma a la que estamos colocando en todo el departamento. Los barrios más privilegiados van a tener exactamente la misma iluminación que aquellos barrios no tan beneficiados. Y eso es una política que nos gusta mucho, la presentamos cada vez que podemos, este concepto. Tengo acá un mensaje que va por ese lado. Bernardo dice, trabajé entre 2002 y 2012 en varios asentamientos en diferentes departamentos. Mi experiencia, la vida se hace un poco menos miserable cuando se ilumina todas sus calles, pasajes y espacios públicos. Y luego agrega, con LED y paneles solares individuales le estamos devolviendo de noche parte de la energía que nos da el sol. Bueno, por un lado entonces el oyente resalta lo de completar la iluminación de los asentamientos y los efectos que produce. Y después introduce esto otro de los paneles solares individuales. Claro, son una solución para el abastecimiento de energía eléctrica en algunas zonas. Se les usa, por ejemplo, en carreteras, ¿no? En el caso de Montevideo, ¿está previsto utilizar ese tipo de paneles solares?
La usamos de modo corriente en áreas altamente vandalizadas. Ustedes saben, se ha tratado en variados momentos, que el robo de cables de alumbrado público y también de alimentación general de la ciudad es un problema que tenemos. Los valores del cobre internacional y las condiciones para la vandalización, robo y posterior exportación es inverosímil. Uruguay exporta cobre cuando no tenemos minas de cobre, impacta sobre las infraestructuras de la ciudad, y por eso apelamos a este recurso, que es más caro que una luminaria convencional, pero nos permite prescindir del cableado y proteger solamente la columna, para que se entienda un poco mejor. El alumbrado de la ciudad está conectado por cables que la alimentan, y esos cables van o de forma aérea o de forma subterránea, y cada tanto tienen puntos de inspección, y esos puntos de inspección son vandalizables y a partir de que se rompe una cámara se puede extraer el cableado subterráneo. Esa actividad, que además por lo pronto muy peligrosa y hay accidentes recurrentes, se evita usando el panel solar. Entonces, por ejemplo, en el Parque Andalucía, que es un parque que se veía vandalizado sistemáticamente, es el parque a lo largo de la ribera del arroyo Miguelete, entre Millán y Propios, finalmente logramos estabilizarlo en alumbrado, en lo que alumbrado refiere, en conversación con los vecinos y a través de este recurso. Bueno, después hay varias preguntas a propósito del tipo de iluminación LED, ¿no? Porque no hay una sola temperatura posible o color posible, ¿no? Entonces, elijo esta pregunta de la audiencia y hay muchas que van por ahí. Felipe quiere saber, ¿las nuevas lámparas LED son de bajas emisiones de luz azul? Porque está demostrado que de otra forma se afectan los ciclos del sueño. Es correcto. Como decíamos antes, la tecnología LED es relativamente nueva. Consideremos que la empresa Osram larga a nivel global las primeras luminarias de luz azul brillante, justamente azul, en el año 2012. El premio Nobel a la pareja de japoneses que permitió ese salto tecnológico es desde 2015, así que estamos hablando de una tecnología nueva que va variando rápidamente, y en ese sentido vamos monitoreando y vamos aprendiendo, y sí, las licitaciones que están en curso van con una temperatura de color más cálida que es la que está disponible hace relativamente poco tiempo. Sí, tengo varios mensajes de ese estilo. Por ejemplo, hay una tendencia a creer que el blanco ilumina más, y ahora vemos oficinas públicas y centros médicos iluminados de blanco. Ese blanco azulado no es bueno a largo plazo para las personas, influye en sus estados de ánimo, en la estética de las ciudades. Y entonces menciona el caso de la avenida Julio María Sosa, al lado del club de golf. Es un ejemplo claro de lo triste, entre comillas, que es la luz blanca. Aparece esto reiteradamente en mensajes. En esa línea estamos trabajando. Las próximas luces que estamos comprando varían con respecto a ese espectro, y se hace así porque la unidad técnica de alumbrado público, su equipo técnico, está continuamente asesorado y estudiando los desarrollos académicos y científicos. En ese sentido, tuvimos el año pasado la visita de un experto en iluminación de Francia, con el cual compartíamos también estos conceptos y esos desarrollos del conocimiento y de la experiencia son los que vamos incorporando como es política general de esta administración. Uh-huh. Mire, casualmente hoy veía, además de los mensajes de los oyentes, una carta en búsqueda sobre el tema que firma Agustín Fresco y se refiere a la Rambla en particular. Dice, siendo su atmósfera y su belleza sus principales atractivos, el cambio a luces LED blancas arruinaría el paisaje nocturno, transformando a la Rambla en un lugar frío, poco acogedor, disminuyendo su uso en la noche, alejándonos de un espacio público que hoy nos recibe con calidez, etcétera. Y entonces plantea por qué no se va
a instalar luces LED cálidas allí. ¿Han pensado el caso concreto particular de la Rambla? La Rambla es como decíamos antes, nuestro principal espacio público y lo tratamos con mucho cariño y con mucha atención. La iluminación de la Rambla se estudia específicamente y pondremos en juego los recursos que hoy la tecnología nos habilita, y eso nos va a llevar hacia tonos más cálidos de la luz para la Rambla también. Uh-huh. Después, otro mensaje, Mariana: las ciudades más avanzadas como Ginebra pasaron de haber dejado iluminada 100% de la ciudad a comienzos de siglo a iluminarla gradualmente, porque también hay que respetar la convivencia con otros animales, como las aves que duermen en los árboles. Ojalá la cantidad de luz sea distribuida de modo tal que podamos recorrer la ciudad en todos sus rincones y no tener zonas puntuales iluminadas como si fuesen heladeras. Están estas inquietudes, ¿no? Aparecen estas inquietudes, no solamente de oyentes comunes y corrientes, sino también de algunos especialistas en el tema. Así es. La defensa, la protección de la oscuridad es parte de los objetivos y los valores a seguir por esta administración y la unidad técnica del alumbrado público que mencionaba antes. Ahora hay que hacer el equilibrio entre las necesidades de iluminación tan asociadas al disfrute de la ciudad y la seguridad y eso que planteaba también la oyente. Y en ese sentido estamos en este momento recorriendo varios convenios con la UDELAR para hacer una evaluación de este recambio que estamos haciendo y cómo eso incide en la vida de los insectos, los pájaros y también la bóveda celeste. Tenemos que tratar de minimizar los impactos negativos o los potenciales impactos negativos y para eso estamos generando líneas de base, o sea, registrando científicamente cuáles son las condiciones hoy para poder luego, a medida que vamos instalando, evaluando su cambio y a través de ese monitoreo y evaluación continua y aplicando las herramientas de manejo que antes describíamos a través de este gran tablero de control que cuenta, con el cual contamos en esta nueva red, poder ir moderando. Por ejemplo, sí, a ver, recordemos, usted mencionaba más temprano como una de las ventajas de la tecnología LED en alumbrado público, la telegestión. Las luminarias están conectadas a un gran tablero de control de manera inalámbrica. Y entonces, ¿eso qué permite? Usted señalaba hoy más temprano la posibilidad de, a lo largo de la noche, ir variando, digamos, la potencia de la iluminación en un cierto lugar, ¿no? En uno y no en otro. Supongo que también manejar intensidades diferentes según el punto de la ciudad, etcétera. Pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas permite eso de la telegestión? Y por ejemplo, a partir de la evaluación de la incidencia de la luz en la naturaleza, podemos generar degradés, variaciones a partir de los bordes de esas áreas de parques de la ciudad, por ejemplo, hacia zonas donde existe menos cantidad de áreas verdes, o, por ejemplo, algo que es muy sensible en el área rural, manejar niveles bajos de iluminación que impacten lo menos posible en los ciclos naturales de los vegetales. En el área rural, la política no es de iluminación continua de todas las vías que conectan el Montevideo rural, sino de ir a atender puntualmente las necesidades, por ejemplo, en escuelas o cruce de calles o paradas de ómnibus, donde se requiera la iluminación y minimizar la luz en todo el resto del territorio. Repito, de lo que estamos hablando, qué es lo que se puede hacer. Digo, porque esto es un cambio, ¿no? Esta sí que es una transformación significativa. Por ejemplo, a ver si le entendí bien, supongamos en un parque se coloca un determinado tipo de luminaria, ¿no? La misma, en las columnas correspondientes. Pero en una parte del parque
se la programa para una potencia determinada y en otra parte con otra, según la zona, justamente según el efecto que se quiere buscar. Eso se puede hacer. Correcto. Correcto, eso es así. Entonces, imaginemos cómo eso puede no solamente propiciar diferentes actividades, sino moderar la iluminación según la necesidad. No todas las áreas de un parque tienen que estar iluminadas para poder jugar al fútbol, sino que a partir de una cierta hora lo que queremos allí es poder transitar con seguridad. Y en tales zonas donde tenemos reportes, o en parques donde tenemos pocos reportes de cuestiones de seguridad, simplemente podemos reducir la cantidad de horas al día que la iluminación está prendida y dejarla oscuras. Eso, ese monitoreo y evaluación continua está necesariamente basado en un ida y vuelta con los vecinos y las herramientas de participación que venimos desarrollando seguirán en funcionamiento para poder generar ese seguimiento. Otra pregunta que hacen los oyentes a propósito de esa discusión entre luz fría, luz cálida o intermedia. ¿Ese cambio se puede hacer en una misma luminaria o no? O si se quiere pasar de cálida a fría o al revés, hay que cambiar de luminaria. Eso es igual que cuando vamos al súper y compramos una lamparita para nuestra casa. Cuando compramos una lamparita, la compramos de una temperatura. Así que lo que estamos una misma luminaria no puede cambiarse de forma remota en su temperatura, salvo algunas luminarias muy específicas, pero que no son las que están indicadas para alumbrado público. Así que esa decisión hay que tomarla antes, hay que tomarla en el proyecto, ¿no? Tal cual. Y lo otro, estamos acostumbrados a ver luminarias LED en las que se puede cambiar el color, los colores, ¿no? La luminaria puede tirar amarillo, puede tirar verde, azul, rojo, etcétera. ¿Eso está previsto en estas luminarias? El uso de las llamadas coloquialmente RGB no está previsto para alumbrado público, no está indicado para alumbrado público masivo, el vial que ilumina las calles. Y se aplica puntualmente para ambientar espacios públicos o parques y demás, y eso se aplica según el proyecto. En particular estamos muy contentos con el proyecto que estamos desarrollando en el Jardín Botánico, donde de forma tematizada y en función de los diferentes ejemplares y sus características físicas, se instalan diferentes recursos de iluminación para poder apreciar en horas de la noche ya el importante acervo vegetal que es el jardín de la ciudad. Y para terminar, y es difícil elegir una pregunta más, porque tengo decenas y decenas. Para terminar, elijo esta. ¿Esta modernización del alumbrado público puede derivar en una baja de los tributos para el contribuyente? Por lo pronto, en este momento estamos, y lo que a esta administración refiere, estamos haciendo el recambio. El recambio compromete los fondos durante una cantidad de años para pagar este cambio de iluminación. Por lo tanto, la decisión de cómo aplicar la reducción en el presupuesto será de próximas administraciones. En ese sentido, nos excede a nosotros, esa parte le tocará a quien continúe en las próximas administraciones. Arquitecto Martín Delgado, director de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a todas estas preguntas. Queda clarísimo que el tema interesa, que el tema requiere que nos acostumbremos, estamos hablando hasta de una cultura diferente, así que a partir de acá vamos a volver sobre el asunto con otras voces, en fin, con otros enfoques. Muchísimas gracias por este espacio y quedamos atentos a seguir esta conversación. Es como decís, esto nos está cambiando la forma en la cual vivimos la ciudad, en la cual disfrutamos la ciudad, en la cual impactamos en el medio ambiente. Seguimos trabajando por esta línea. Hasta pronto entonces.